perfectamente. Vale. Recording is on. Bueno, pues vamos a ver. In and out, dice aquí Cristina. Bueno, tema 7. Yo creo que Cristina tendrá algún problema de altavoces porque en principio esto debería funcionar. Bueno, vamos a ver. Tema 7. Tema 7 es relativamente fácil. Creo que es, sobre todo los que ya habéis ido avanzando con los siguientes temas, ¿no? Os habréis dado cuenta de que, bueno, pues la cosa se va complicando a medida que vamos avanzando. Y el tema 7, yo creo que si hemos trabajado con el tema 6, pues si lo hemos entendido bien, el tema 7 es un tema realmente pues, que construye sobre el tema 6 y nos da un concepto adicional, que es el de variable aleatoria, ¿no? Es el gran tema, el gran concepto que aparece en este capítulo, en el capítulo 7, en el tema 7. Sobre ese concepto de variable aleatoria, que es el que voy a hablar un poquito al principio, porque es básico. Después lo que nos cuentan son dos ideas que ya estaban en los capítulos anteriores, que eran dos conceptos, que es el de esperanza, o mejor, bueno, lo llaman media, pero en este capítulo lo llaman esperanza matemática y la varianza. Es decir, vuelven a aparecer por ahí la esperanza matemática y la varianza, que en el libro se presentan de una forma que parece que son conceptos diferentes de los que ya hemos visto antes, pero que no, porque son la misma cosa. Es decir, seguimos hablando de medias y de varianzas y se calculan exactamente igual que se calculaban en el tema correspondiente, así que ahí no hay ninguna novedad. Y después de presentarnos esos conceptos, bueno, sí, antes de eso, perdón, me he saltado una cosa, nos hablan de la función de probabilidad y la función de distribución, que son dos conceptos importantes, pero que los vamos a asociar con cosas que ya conocemos del tema 2, tema 3, así que no hay ninguna dificultad. Y luego nos hacen una presentación particular de dos variables aleatorias discretas, dos casos particulares, que son la variable de tipo Bernoulli y la variable de tipo binomial. Y ahí termina el capítulo, o sea que no hay demasiada historia. Antiguamente, en el manual anterior, este capítulo estaba junto al capítulo 8, era formado un capítulo, el 7 y el 8, un solo tema, y se llamaba variable aleatoria, ¿no? Y entonces lo que han hecho en este nuevo manual pues, es dividirlo en dos partes. La parte de tema 7, que es variable aleatoria discreta, y ahí nos han contado pues, las ideas generales, y después nos han contado Bernoulli y la binomial, y en el tema 8 pues, han dejado las variables continuas y han puesto ahí pues, la normal, la chi cuadrado, la t de student y la f de Fisher. Pero vamos, que ya digo que en realidad el 7 y el 8 lo que están haciendo es construir sobre el tema 6. Por lo tanto, tenemos que recordar los conceptos que vimos en el tema 6. Así que un repaso rápido. Voy a compartir la pantalla. A ver si me acuerdo de cómo se hacía esto, que estoy un poco oxidado. Vale, sí, aquí es compartir toda la pantalla. Bien, y aquí tenía yo esta pizarrita. ¿Se ve una especie de pizarrita negra? ¿Sí? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, pues entonces recordemos rápidamente el tema 6. En el tema 6 había un concepto básico, recordad que era el de experimento aleatorio, ¿no? Un experimento aleatorio que era pues, un experimento en el que no sabíamos qué resultados concretos se iban a dar en cada una de las ocasiones en la que realizamos el experimento, pero sí sabíamos qué cosas podían ocurrir y además éramos capaces de asignar a cada uno de esos posibles resultados una probabilidad, ¿no? Eso es lo que llamamos un experimento aleatorio. Esta es la idea básica del tema 6. Sobre esa idea de experimento aleatorio apareció un concepto que era el de espacio muestral. ¿Os acordáis de esto? El espacio muestral. ¿Alguien me cuenta qué era esto del espacio muestral? El número total de sucesos individuales, ¿no? Es más que el número, la colección, el conjunto, ¿no? El conjunto de todos los sucesos elementales que podían ocurrir cuando realizábamos ese experimento. Por ejemplo, un experimento muy tonto, lanzar una moneda al aire. Pues el espacio muestral tiene dos posibles resultados, cara y cruz. Y el espacio muestral, por tanto, es el conjunto que tiene dos elementos, cara, cruz. Si el experimento fuera, por ejemplo, en vez de lanzar una moneda al aire, fuera a lanzar un dado, pues el espacio muestral tiene 6 posibles resultados, que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Si el experimento fuera a lanzar una moneda 2 veces, pues entonces el espacio muestral tendría 4 posibles resultados, que son cara, 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 cruz, cruz, cara, cruz, cruz. Y así con cualquier experimento. Es decir, cada experimento tiene asociado un espacio, cada experimento aleatorio
lleva asociado un espacio muestral que recoge todos los posibles sucesos elementales que pueden ocurrir, ¿vale? Esa es la idea básica. Después, sobre esa idea básica, he dicho suceso elemental. Después, sobre esa idea básica de suceso elemental, decíamos, bueno, podemos tener sucesos compuestos, ¿no? Que son los que están formados por varios sucesos elementales. Hablamos de la unión, de la intersección y de todas esas historias que recordaréis. Y apareció un concepto que era el de probabilidad. Y decíamos que para espacios muestrales discretos, finitos, que tienen un número finito de elementos, que son los que estamos manejando nosotros, pues que con conocer las probabilidades de cada suceso elemental era suficiente. Y eso es básicamente lo que, bueno, luego aprendimos unas leyes de probabilidad y aprendimos el teorema de la suma, el teorema del producto, el teorema de Bayes y un montón de cosas, pero básicamente eso es lo que vimos en el tema 6. Vale, entonces, vamos a pensar en un experimento muy sencillo que sea lanzar una moneda 2 veces. Obviamente, si yo lanzo una moneda 2 veces, pues los lanzamientos son independientes, ¿no? Ya sé que hemos tratado este tema, ¿no? En nuestras interacciones a través del Telegram, cuando hablamos de que si son independientes o no son independientes, cuando hemos estado hablando del tema 9, por ejemplo, ya ha aparecido la idea de variable aleatoria independiente idénticamente distribuida. Bueno, en este caso es evidente que si yo lanzo una moneda 2 veces, el lanzamiento número 2 y el lanzamiento número 1 son independientes, es decir, cuando yo lanzo la moneda una vez y sale cara, pues la segunda vez la moneda no dice, oye, como he salido cara antes, ahora voy a caer de cruz. No, la moneda no sabe nada y son lanzamientos independientes. Entonces, el espacio muestral formado por correspondiente a lanzar, Dios mío, ¿qué pasa? A lanzar 2 veces una moneda sería el siguiente, ¿no? El espacio muestral tendría 4 elementos que serían cara cara, cara cruz, cruz cara y cruz cruz, ¿vale? Esto lo sabemos por el tema 6. Y ahora, pues nosotros sabemos que para cada uno de estos sucesos, bueno, voy a poner así un diagrama de Venn para que esto tenga aspecto de conjunto, ¿vale? Ese es el conjunto espacio muestral formado por estos 4 elementos. Y entonces nosotros somos capaces de asignar a cada uno de estos sucesos elementales una probabilidad, ¿no? ¿Qué probabilidad tiene el suceso cara a cara? A estas alturas ya sabemos que esto tiene una probabilidad de ¿cuánto? Un cuarto. Un cuarto. En un cuarto de ocasiones en que lancemos 2 monedas, una moneda 2 veces, saldrá primero cara y después otra vez cara. ¿Y el suceso cara cruz? Lo mismo. Pues otro cuarto. Y el suceso cruz cara, pues otro cuarto. Y el suceso cruz cruz, otro cuarto. Y sabemos, lógicamente, que la suma de las probabilidades de todos los sucesos elementales tiene que ser 1 y ya tenemos la probabilidad definida sobre este espacio muestral. Esto es lo que hemos aprendido en el tema 6. Vale, ¿qué es lo nuevo? Voy a cambiar el color, vamos a poner aquí un azul. ¿Qué es lo nuevo que vamos a aprender en el tema 7? Bueno, pues muy sencillo. En el tema 7 lo que nos dicen es que, a ver si esto pinta azul, que ahora vamos a crear una función. Nos dicen eso así, no nos cuenta muy bien qué es una función, pero bueno, yo os lo voy a contar. Nos dicen, mira, lo que vamos a hacer es ahora a cada elemento del espacio muestral, es decir, a cada uno de estos 4 elementos, le vamos a hacer corresponder un número y solo un número. Es decir, va a haber otro conjunto. Aquí lo pinto de azul para que se vea. Y este conjunto de azul, para que se vea distinto, quiero decir. Y este conjunto de azul que he pintado aquí no es como aquí, que fijaos que los elementos de este conjunto son, pues aquí es cara a cara, aquí cara cruz, cruz, cara cruz, cruz. No, no, en este conjunto de aquí tenemos que tener números. Tienen que ser necesariamente números. Y pueden ser números naturales. Los números naturales ya sabéis, son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿no? Los números de contar para entendernos. O pueden ser números reales. Los números reales son, pues, los de contar y además todos los que tienen decimales, ¿no? Pueden ser números naturales o números reales, pues yo que sé, 0,23 es un número real que no es un número natural, por ejemplo, ¿no? Los números reales son todos los que tienen todos los decimales y toda la historia. Entonces, fijaos que, repito, a cada elemento del espacio muestral le vamos a hacer corresponder uno y solo un elemento de este conjunto de números. Por ejemplo, fijaos, yo puedo decir a CC, a este elemento CC, le voy a hacer corresponder el número 2. Luego veremos qué sentido puede tener esto. A cara cruz, le voy a hacer corresponder el elemento 1. A cruz cara, también le voy a hacer corresponder el elemento 1. Y a cruz cruz, le voy a hacer corresponder el elemento 0. Esto que hemos creado aquí, esto es una función. Esto es una función.
Una función es una aplicación entre dos conjuntos, es decir, una correspondencia para entendernos que a cada elemento de un conjunto le hace corresponder uno y solo uno. Es decir, no le puedo decir a cara cruz, no le puedo decir, mira, le hace corresponder el 1 y el 2. No, no. A cara cruz le corresponde el 1. Y a cruz cara le corresponde el 1. Y a cruz cruz el 0. Y a cara el 2. ¿Vale? Por ejemplo, esta es una posible función. ¿Qué posible sentido puede tener esta función? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué estoy haciendo con esa función? ¿Qué he hecho aquí? Cuando he dicho que a CC le hago corresponder un 2. ¿Los estás numerando? Los estamos organizando, ¿no? Sí, pero fijaos que a este le he hecho corresponder un 2 y a este solo un 1 y a este también un 1 y a este un 0. ¿Qué estoy contando? Os doy una pista. Estoy contando cuántas caras. ¿Cuántas caras han salido? Fijaos que aquí digo, ha ocurrido CC. Y a ese CC le va a corresponder 2. A C más, a cara cruz le va a corresponder 1. A cruz cara le va a corresponder 1. Y a cruz cruz le va a corresponder 0. Bueno, pues he definido una función y esta función es una variable aleatoria que podríamos llamar número de caras. Número de caras al lanzar 2 veces una moneda. Al lanzar 2 veces una moneda. ¿Lo veis? Sí. Es decir, a cada elemento del espacio muestral le hago corresponder un número. Y entonces ahora os pregunto, si esto es así, ¿cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria tome el valor 2? Bueno, antes de eso, ¿qué 3 valores puede tomar esta variable aleatoria? Vamos a llamar esta variable aleatoria, vamos a llamarla X. ¿Qué 3 valores puede tomar esa variable aleatoria X? 0, 1 y 2. 0, 1 y 2, perfecto. Bueno, y ahora os pregunto, siguiente pregunta, ¿y qué probabilidad hay de que esta variable aleatoria tome el valor 0? ¿Cuándo tomará el valor 0? ¿Qué tiene que pasar para que tome valor 0 esta variable aleatoria? Pues un cuarto. Tiene que ocurrir que en el lanzamiento de 2 veces de una moneda haya ocurrido cruz y cruz, ¿sí o no? Porque el único elemento del espacio muestral que me lleva el valor 0 es cruz cruz. Y este elemento cruz cruz tiene probabilidad de un cuarto. Luego, el valor 0 de la variable aleatoria número de caras, el valor 0, tiene una probabilidad de un cuarto. ¿Sí? ¿Se ve esto? Bien, y ahora seguimos. ¿Y cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria X que hemos definido tome el valor 2? Un cuarto. Un cuarto, porque eso solo va a ocurrir si en el experimento aleatorio ha ocurrido el evento cara a cara. Y ese evento cara a cara tiene probabilidad de un cuarto. Por tanto, el valor 2 tendrá probabilidad de un cuarto. ¿Y cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria número de caras tome el valor 1? Un medio. Es un medio porque puede ocurrir el valor X de 2 formas. O bien porque ha ocurrido cruz cara, perdón, cara cruz, o bien porque ha ocurrido cruz cara. Y como cada uno de estos sucesos tiene probabilidad de un cuarto, son mutuamente excluyentes, lo sumo, un cuarto más un cuarto, un medio. Y esta es la probabilidad de X, ¿vale? Luego, fijaos, este es el esquema que nos explican en el capítulo 7. No hay más que esto. No hay nada más que esto. Es decir, todo lo demás son cosas que ya conocemos. O casi son cosas que ya conocemos. La idea básica es, voy a mi base, que es el espacio muestral. En el espacio muestral hay sucesos elementales, lo que está en amarillo. Los sucesos elementales tienen probabilidades, como ya lo sabemos por el tema 6, que tienen que sumar necesariamente 1. Ahora, sobre ese espacio muestral definimos una función, que es una variable aleatoria. Esa función lo que hace es asignar, fijaos, estamos asignando por estas flechas de aquí, a cada suceso elemental un número, tiene que ser un número necesariamente. Y ahora nos planteamos, ¿qué posibles valores puede tomar? ¿Qué posibles números pueden aparecer aquí? Pues solamente 0, 1 y 2. ¿Cuándo va a aparecer cada uno de ellos? Pues ahora tengo que ir hacia atrás. Fijaos que tengo que ir hacia atrás y decir, a ver, ¿este 0 cuándo puede ocurrir? Pues puede ocurrir cuando ocurre cruz, cruz. ¿Y eso qué probabilidad tiene? Un cuarto. El 2, ¿cuándo puede ocurrir? Tengo que volver por atrás y solo puede ocurrir si hay cara a cara. Con lo cual su probabilidad es un cuarto. Y el 1 puede ocurrir si hay cara cruz o cruz cara. Así que, y esto es importante, fijaos que la probabilidad
que le corresponde a la variable aleatoria, ¿quién se la está dando? Fijaos que se la están dando los sucesos elementales que definen ese valor o a los que se les asigna ese valor concreto de la variable aleatoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vemos otro ejemplo? ¿Vemos otro ejemplo de lo mismo? Porque creo que es importante entender qué es esto de variable aleatoria y no es más que esto, siempre es este mismo esquema. Espacio muestral, función definida sobre el espacio muestral y a cada elemento de ese espacio muestral se le asigna un valor que tiene que ser necesariamente un número. Vamos a ver otro ejemplo diferente. Por aquí hay alguna pregunta, me parece. He oído por ahí un ruidito. A ver, ¿alguien dice algo? No me funciona el micro. Juanjo, ¿cuándo es discreta o continua? Vale. ¿Cuándo es discreta o continua? Bien, muy buena pregunta. Es discreta cuando este conjunto numérico que está aquí a la derecha es, como os he dicho, el conjunto de los números naturales. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Eso es una variable discreta. Solamente puede tomar valores enteros, valores naturales. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Cuándo es continua? Cuando este conjunto que tenemos aquí, este conjunto numérico, es el conjunto de los números reales. Vamos a ver un ejemplo con números reales, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Pero bueno, la diferencia que es mínima. El esquema es exactamente el mismo. Imaginad. Voy a borrar esto y vuelvo con mi amarillo por aquí a definir el espacio muestral. Y entonces digo, imaginad que tenemos la siguiente situación. El experimento consiste en, tengo una clase con 300 estudiantes, ¿vale? Y el experimento va a consistir en seleccionar aleatoriamente a una persona de ese colectivo. A uno de esos 300 lo voy a seleccionar, lo voy a sacar a la pizarra y voy a medir su altura, ¿de acuerdo? Es lo que voy a hacer, es el experimento aleatorio. Bueno, lo he dicho demasiado rápido. El experimento aleatorio va a ser seleccionar a una persona de este conjunto de 300. Entonces os pregunto, espacio muestral. ¿Cuál es el espacio muestral? Repito, el experimento es seleccionar a una persona de ese conjunto. A cada uno de estos 300 estudiantes les doy una papeleta del 1 al 300 y ahora meto 300 bolitas en una urna, agito la urna, saco una bolita y digo el 143. Y entonces esa persona tiene que salir a la pizarra. ¿Cuál es el espacio muestral? Es decir, el conjunto de posibles resultados elementales que pueden acontecer. Pues el 143, ¿no? El 143 es un elemento, es el que ha sido seleccionado. Es la altura, la altura que es muy, o sea, se puede partir, no es esto de continuo, sino que es, o sea, es continua, no es discreta, es lo que quiero decir. Vale, empiezo otra vez. Olvidaos de la altura, ¿vale? He dicho altura y no tenía que haber mencionado todavía la palabra altura. Voy a repetir cuál es el experimento aleatorio. El experimento aleatorio es, tengo una sala con 300 estudiantes. A cada uno de esos 300 estudiantes les doy una papeleta con un número del 1 al 300. Es decir, le asigno a cada uno un número. Tú eres el 1, tú eres el 2, hasta tú eres el 300. Y ahora tengo una urna o un bombo de la lotería en el que meto 300 bolitas numeradas del 1 al 300. Y lo que voy a hacer es agitar esa urna, agitar ese bombo, girarlo y extraer una bola. Por ejemplo, sale la bola el 216. Y entonces le digo al señor 216, por favor, señor que tenga la etiqueta 216, salga a la pizarra. En esa situación, en ese experimento, ¿cuál es el espacio muestral? Y recordad, el espacio muestral es el conjunto de posibles resultados del experimento. 300. Los 300, ¿no? El espacio muestral es un conjunto que tiene 300 elementos, ¿no? Que la bola seleccionada sea la 1, que la bola seleccionada sea la 2, que la bola seleccionada sea la 3, así hasta que la bola seleccionada sea la 300. ¿Esto lo veis? Sí. Estas son todas las cosas que pueden ocurrir. Y eso es el espacio muestral. Es el concepto de espacio muestral. Conjunto de todos los sucesos elementales que pueden ocurrir cuando yo realizo este experimento. Sale una de esas bolitas. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora vamos a definir sobre este espacio muestral una variable aleatoria. ¿Vale? Y como sabemos que para variables aleatorias usamos el azul, pues me voy al azul. Cojo el azul otra vez. Y ahora digo, vamos a ver, ¿qué voy a hacer? Pues mirad, una variable aleatoria, vamos a llamarla X, es
consiste en definir una función que a cada elemento del espacio muestral le haga corresponder un número y solo un número. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a definir la variable aleatoria altura, y ahora es cuando entra la altura, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, pues en lugar de hacer un conjunto así más o menos ovalado, como la altura es una variable continua, voy a hacer una línea recta desde, en principio, una variable aleatoria. Si es un número real, podría ir desde menos infinito hasta más infinito. Hombre, ya sabemos que las alturas no van de menos infinito a más infinito, tienen que ser positivas y más o menos irán de 1,40 a 2,15, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿en qué consiste esta variable aleatoria X? Repito, en asignar a cada elemento del espacio muestral un valor numérico. Por ejemplo, al número 1 le asigno el número 1,83. ¿Por qué? Porque es su altura. Lo mido y asigno el número, al señor 1 le asigno la altura 1,83. Y al número 2 le asigno el valor 1,65. ¿Vale? Y al número 3 le asigno el valor 2,04, porque es un jugador de baloncesto. Y resulta que mide 2,04. Y así con todos ellos. Bueno, pues esta X, es una variable aleatoria de tipo continuo. ¿Sí? Y estas son las que trataremos en el tema 8, en el tema siguiente. Aquí, pues ya no es tan sencilla la cosa, es decir, ya no puedo asignar valores de probabilidad a cada elemento por consideraciones que aparecen en el capítulo 8, pero eso ya lo veremos el día que corresponda, ¿vale? Pero la idea es la misma. Ahora yo podré decir, para los valores que hay aquí, ¿cómo de probables son? Bueno, pues dependerá de cuántos elementos de este espacio muestral tomen valores alrededor de ese valor que quiero conocer, cuya probabilidad quiero conocer, ¿vale? Este es el esquema de una variable aleatoria de tipo continuo. Tema 8. ¿Vale? ¿Se ve la diferencia? Sí, sí. Pero también se ve la parte que es común, es decir, la idea de que el espacio muestral es el que tiene asignadas las probabilidades, porque evidentemente cada uno de estos eventos tendrá una probabilidad de 1 partido 300, ¿no? Ya que hay un 300 sujetos aquí, pues cada uno tiene una probabilidad de 1 partido 300, y entonces estas probabilidades serán las que determinarán las probabilidades de estos valores que están aquí. Y aquí viene pues la distribución normal, la T de Student, la chi cuadrado, la F de Fisher, todas estas cosas que nos cuentan en el tema 8. Pero por ahora vamos a quedarnos con el tema 7. Luego el esquema que nos interesa ahora es el anterior, el esquema de variable aleatoria de tipo discreto. Es decir, solamente pues tiene una serie de valores, no como aquí cualquier valor real, sino pues una serie de valores naturales, 0, 1, 2, 3, 4 y ya está. Bien, preguntas hasta aquí. ¿Qué me decís? Cristina, dime, que te leo. Las características, si no son números, también son discretas. Vale, vamos a ver. La variable aleatoria, tal y como se está definiendo en el libro, solamente se refiere a variables aleatorias de tipo numérico. Fijaos que nos están hablando en el tema 7. Nos hablan de Bernoulli, nos hablan de la binomial y nos hablan de, bueno, de pasada, de Poisson, etcétera, un poco más de la multinomial. Entonces, nos están hablando de números en todo caso, ¿vale? Pero ciertamente una variable aleatoria también podría ser una variable de tipo no numérico, pero no es lo que tratan en el libro, entonces no nos vamos a volver locos. En el libro lo que dice es que son valores enteros, numéricos, finitos o infinitos. Eso es. Es decir, discretas o continuas. Cristina, pues habla si no hay ningún problema. Yo lo que no sé si tienes micrófono o no. ¿Hola? Vaya, parece que no nos escucha. Bueno, pues vamos a continuar, si os parece. Entonces, una vez que tenemos ya muy claro qué es esto de variable aleatoria, los dos conceptos que aparecen a continuación en el libro son el de media, el de función de probabilidad y el de función de distribución. Facilísimo, facilísimo, o sea, no tiene ninguna dificultad. Vamos con el de función de probabilidad. Y para eso nos vamos al ejemplo anterior. Vamos a ver. Vamos a borrar esto. Ay, que la he liado. Perdona.
Perdonad, que la he liado, pero bien. Yo creo que ahora ya está. Vale, entonces nos vamos al ejemplo anterior. Si queréis, para no aburrirnos, pues vamos a cambiar un poquito el esquema. Imaginad que tenemos la siguiente situación. Nos dicen experimento. Experimento, lanzar una moneda, para que sea sencillo, ¿no? Lanzar una moneda al aire 3 veces. O sea, moneda 3 veces. Venga, pregunto. Espacio muestral. Vamos a hacerlo entre todos. ¿Cuál es el espacio muestral? Recordad, el espacio muestral no es 8. 8 es el número de elementos del espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de posibles resultados de este experimento. Entonces os pregunto, ¿cuál es el espacio muestral? Venga, que alguien me lo diga. Tiene 8 elementos. ¿Cuál es el primero de ellos? Cara a cara. Cara a cara, perdón. Cara a cara. Este sería un elemento. El siguiente podría ser, por ejemplo, cara a cara cruz. ¿Vale? El siguiente podría ser cara cruz cara. Eso es. Y el siguiente cruz cara a cara. ¿Vale? Y ahora, venga, seguimos. ¿Qué más? Cruz, cruz, cara. Cruz, cruz, cara. Venga. Y cara, cruz, cruz. Cruz, cara, cruz. Cara, cruz, cruz. Y finalmente, Cruz, cruz, cruz. cruz, cruz, cruz. Y no hay más. Estas son las 8 posibles cosas que pueden ocurrir. No hay más. No hay más. Perfecto. Entonces, ya tenemos el espacio muestral. Bueno, ahora sobre este espacio muestral vamos a definir una variable aleatoria de azul, para no perder la costumbre, que vamos a llamarla X. ¿Por qué no pintas? X. Y que a cada elemento del espacio muestral le va a asignar un número, en este caso un número natural, que va a corresponder con el número de caras. Número de caras. Entonces, a cara le vamos a hacer corresponder el valor 3. 3. A cara cruz 2. 2. A cara cruz cara 2. 2. A cruz cara 2. 2. A cruz cara 1. 1. A cruz cara cruz 1. 1. A cara cruz 1. 1. Y a cruz 0. 0. Ya está. Ya hemos definido la variable aleatoria. Entonces, función de probabilidad. ¿Qué es la función de probabilidad? Pues la función de probabilidad nos la define el libro, nos dice es la probabilidad de que la variable x tome un cierto valor. No sé si pone x minúscula en el libro, debe llamarlo probabilidad de que x igual a k. Voy a ponerlo así. ¿Vale? Es X minúscula lo que pone, sí. Sí, normalmente suele poner una x minúscula, pero aquí como no la podéis distinguir muy bien, pues pongo una k y ya está. Es decir, la función de probabilidad lo que nos dice es cómo de probable es cada uno de los posibles valores de la variable aleatoria. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues tan sencillo como decir, vamos a ver, esta variable aleatoria, ¿qué valores puede tomar? X puede tomar los siguientes valores. Puede tomar el valor 0, el valor 1, el valor 2 y el valor 3. ¿Vale? ¿Y cuál es la probabilidad de que X sea igual a cada uno de esos valores 0, 1, 2 y 3? Pues vamos a ver. El 0, ¿cuántas veces puede ocurrir el 0 de las 8 posibles cosas equiprobables que tengo en el espacio muestral? Pues un octavo. Pues un octavo. Entonces, aquí pongo un octavo. ¿Y cuántas veces va a valer 1? Pues cuando pase cruz, cruz, cara, o cruz, cara, cruz, o cara, cruz, cruz. Es decir, en 3 octavos. de 8, 3 octavos. ¿Y en cuántos casos va a ocurrir un 2? Pues 1, 2 y 3 de 8, 3 octavos. ¿Y cuántas veces va a ocurrir un 3? Pues una de 8. Y ya está. Esta es la función de probabilidad. Y no hay más misterio. Esto es todo. Todo consiste en decir qué valores puede tomar la variable que hemos definido. 0, 1, 2 y 3. Como es discreta, solamente puede tomar valores discretos. 0, 1, 2 y 3. Valores naturales o, bueno, el 0... Los matemáticos discuten o discutimos amargamente sobre si el 0 es natural o no, pero bueno, aquí vamos a decir que sí, ya está. Da igual.
Entonces, puede tomar valores 0, 1, 2 y 3. ¿Y qué probabilidad tiene cada uno de ellos? Naturalmente, esto tiene que sumar 1, claro, porque no pueden pasar otras cosas. O es 0, o es 1, o es 2, o es 3. Son exhaustivas y mutuamente excluyentes. Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es recoger todas las probabilidades que tienen los elementos del espacio muestral. Es decir, no es más que lo de la variable aleatoria, no es más que es como poner un intermediario, ¿no? Antes teníamos un enlace directo desde los sucesos a las probabilidades, ¿no? Decíamos, esto tiene una probabilidad de 1 octavo, esto 1 octavo, esto 1 octavo, esto 1 octavo. Y ahora lo que hacemos es asignar a cada elemento del espacio muestral un valor y vemos la probabilidad del valor. Y entonces, como el 3 está asociado a CCC, la probabilidad de 3 es la misma que la de CCC. Pero la de 2 ya no es la de uno de ellos, es la suma de la de este más la de este más la de este, porque hay 3 elementos del espacio muestral que llevan asociados el 2. Y hay 3 elementos del espacio muestral que llevan asociados el 1. Por tanto, la probabilidad de que la variable valga 1 es 3 octavos, de que valga 2 es 3 octavos, de que valga 3 es 1 octavo y de que valga 0 es otro octavo. Pero no es más que eso, es como poner un intermedio, un intermediario entre los sucesos elementales y la probabilidad. ¿Sí? Sí. Vale, esta es la función de probabilidad. Ahora, para que veáis cómo todo está vinculado, si esto lo relacionamos con cosas que ya hemos visto, en el tema 2 había un concepto que se parecía muchísimo a esta columnita que tenemos aquí. ¿Alguien se acuerda? Cuando teníamos una variable, y no las llamábamos variables aleatorias, las llamamos variables, ¿no? En general. Yo tenía una variable con 3 valores, 0, 1, 2, 3, y cada uno de estos valores ocurría un número de veces, a eso lo llamamos la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Cómo era eso de la frecuencia absoluta? Era NI, ¿no? NI. Y luego al lado había otra cosa que se llamaba la frecuencia acumulada. Esa era la NA, pero no esto quería esa, quería la otra. Estaba la frecuencia absoluta y la relativa. La relativa, que se llamaba la P. La P minúscula. La P minúscula sub I, ¿no? Sub I. Sí. ¿Y os acordáis que también sumaban 1? Y salían de hacer la división entre cuántos sujetos, cuántos individuos tenían el valor 0 entre el total de sujetos. ¿Os acordáis, no? La PI, la probabilidad, la frecuencia relativa no acumulada, que llamábamos PI en el tema 2, también era como esto, era una serie de numeritos que tenían que sumar 1 y ya está, y eso era, que eran todos positivos, obviamente. Bueno, pues es que esto es exactamente lo mismo. Lo que estamos viendo es cuál es de alguna forma, la frecuencia relativa en este conjunto de aparición del valor 0. ¿El valor 0 qué aparece? Pues 1 de 8 veces, por eso es 1 octavo. Y el valor 1 aparece 3 de 8 veces, por eso es 3 octavos. Luego esta función de probabilidad juega el mismo papel, exactamente el mismo papel que jugaba la frecuencia relativa sin acumular. ¿Sí? Y en las fórmulas que vamos a ver a continuación, pues es que es lo mismo, es que es exactamente lo mismo. ¿Vale? Esta es la función de probabilidad. Y ahora vamos con la otra función que nos define en el libro, que es la función de distribución. ¿Vale? La función de distribución, pongo aquí en verde, la función de distribución se define así, es la probabilidad de que X, la variable, sea menor o igual, y esto ya nos tiene que empezar a recordar algo, menor o igual que K. ¿Vale? La voy a poner aquí. Probabilidad de que X sea menor o igual que K. Y la vamos a calcular. Entonces, aquí tendré que poner la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 0. ¿Cuál es la probabilidad de que esta variable sea menor o igual que 0? Un octavo. Claro, porque menor o igual que 0 solamente puede ser 0, porque no hay menor que 0. Así que la probabilidad de menor o igual que 0 o la de 0 es lo mismo, es un octavo. ¿Vale? ¿Y cuál es la probabilidad de que la variable X sea menor o igual que 1? Pues 3 octavos más 1 octavo. 3 octavos más 1 octavo, eso son 4 octavos, y 4 octavos es lo mismo que un medio, ¿no? Vale, si queréis pongo 4 octavos para que no nos liemos. 4 octavos, que es lo mismo que un medio. ¿Vale? ¿Y cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que 2? O sea, es una frecuencia acumulada. Claro, claro. ¿Cuánto será esto?
Pues 3 octavos, 4 octavos más 3 octavos, pues 7 octavos, ¿no? pues sí. ¿Y la probabilidad de que x sea menor o igual que 3? 1. 1, es decir, 7 octavos más 1 octavo son 8 octavos, es decir, 1. ¿Os suena de algo? Lo has dicho ya, ¿no? ¿Esto qué es? Sí, una frecuencia acumulada, sí. Es la frecuencia relativa acumulada, lo que llamamos P sub A. Es un concepto que juega exactamente el mismo papel y se calcula igual, si no tiene más historia. Es decir, esta es la frecuencia relativa acumulada. La que usábamos para calcular los percentiles, ¿os acordáis que nos venía también para calcular los percentiles? Pues es esta de aquí, no tiene más que esto. De hecho, podríamos calcular cuál es el percentil 73 de esta variable. Podríamos, exactamente igual que lo hacíamos en el caso del tema 2, exactamente igual. Vale, por tanto, el mensaje importante que os quiero transmitir es que no os asustéis, que esto es fácil. La función de probabilidad no es más que la probabilidad de que la variable que hemos definido tome cada uno de los valores, y eso es un concepto que es análogo, completamente análogo al concepto de probabilidad o frecuencia, mejor dicho, frecuencia relativa. Y la función de distribución es la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual que cierto número, ¿no? Y eso es un concepto que es totalmente análogo al de frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas, comentarios sobre esto? Sí, Juanjo, yo tengo una pregunta. Dime. Mira, si te preguntan en vez de por la probabilidad, la función de distribución de que una variable X sea menor o igual que otra, te preguntan porque sea mayor o igual que otra, Sí. el Pues cálculo no es ¿qué se hace? ¿Como en el tema 8 que se resta 1? Claro, claro, porque, bueno, mayor o igual no es, lo contrario de menor o igual es mayor. Mayor, sí. Entonces, si te pidieran la probabilidad de que X sea mayor que 3, por ejemplo, ¿no? En este caso, vamos al ejemplo que teníamos aquí, para no perder para tener un caso concreto. Imagínate que te dicen aquí, probabilidad de X, imagínate que te piden calcular, ¿no? Para esta variable y te dicen, quiero que me digas cuál es la probabilidad de que X, que es el número de caras, sea mayor que 2. Bueno, Sí. pues mayor que 2 quiere decir que es 3, ¿no? Luego tiene que ser 1 mayor que 2, ¿qué será? 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que Que 2. Que 2. Eso es. Perfecto. ¿De acuerdo? Es decir, si te pidieran la probabilidad de que sea mayor que 2, te están diciendo la probabilidad de que sea 3. Luego de que sea 3, porque no hay más opciones, es 1 menos la de que sea menor o igual que 2. ¿Sí? Y si te dijeran, por el contrario, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2, sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que... Que 3. Míralo bien. Mayor o igual que 2, es decir, quieres incluir el 2 y quieres incluir el 3. Por lo tanto, 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que... Que 1. Que 1. Eso es, ¿vale? Hay que tener cuidado con esto. La función de distribución siempre te da probabilidad de que X sea menor o igual que algo, menor o igual que algo. Luego, en función de que te pidan, si te piden un mayor, pues sería menor o igual que ese mismo número. Pero si te piden mayor o igual que 2, sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que el anterior. ¿Sí? Esto nos preocupa con las discretas, con las continuas no, porque como la probabilidad de un número concreto en continuas es 0, pues ahí nos da igual. Pero en discretas hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando nos digan, oye, la probabilidad de que X es mayor que K, la función de distribución no me da eso, no me da. La función de distribución me da la probabilidad de que X menor o igual que K. Por tanto, si quiero, a partir de la función de distribución, calcular una probabilidad de X mayor que, pues tengo que tener cuidado. Ya está. Mira, mi recomendación es tan sencilla como esta. Si a mí me dicen probabilidad de X mayor que 2, yo me voy a los valores, que son 0, 1, 2 y 3, y digo, me están pidiendo esto. ¿Sí o no? La probabilidad de que X sea mayor que 2, me está poniendo el corte en el 2 y me están diciendo cuál es la probabilidad de que esté por encima de 2. Luego me están pidiendo la probabilidad de que X sea igual a 3. Así que si quiero funcionar con una función de distribución, tendré que tomar el total 1 y restarle todo lo anterior.
y todo lo anterior es la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, 7 octavos. 1 menos 7 octavos, 1 octavo. ¿Vale? Y si me dicen mayor o igual que 2, entonces me están diciendo que quieren cortar por aquí. El 2 también lo quieren incluir, quieren 2 y 3. Y por tanto, si quiero hacer este cálculo con la función de distribución, tendré que decir el total 1 menos este valor de aquí, que es el que corresponde al valor 1. Luego será 1 menos la probabilidad de que x menor o igual que 1. ¿Vale? Pero para no liarse, lo mejor es escribir los valores posibles de la variable, ver dónde está el corte, ver qué te están pidiendo y, vamos, yo en esto prefiero ser cuidadoso, no dar pasos precipitados y equivocados. ¿Vamos bien? Vamos bien. Venga, perfecto. Bueno, pues entonces, siguiente concepto, ya sabemos que es la función de probabilidad, sabemos que es la función de distribución. Y ya veis que, importante, ¿eh? La de probabilidad es análogo a PI y la de distribución es análogo a PA. Bueno, pues ahora nos cuentan dos cosas que parecen totalmente diferentes a las que hemos visto antes, pero es que no son diferentes, son exactamente lo mismo. Nos dicen esperanza de la variable X. Hombre, vamos a ver. Si yo quiero... me gustaría tener aquí un huequito, por ejemplo, aquí arriba. Imaginad que yo quiero calcular la media de la variable X. Recordaréis que en el capítulo 2, ¿no? Había una formulita por ahí que decía que la media, no sé si nos lo ponían así, la media de X era igual, había varias fórmulas para la media, ¿no? Pero una de las fórmulas decía que era igual al sumatorio de los valores que tiene la variable X sub I multiplicados por los valores de las frecuencias relativas. ¿Os acordáis de esta fórmula? Esta es la fórmula que nos daban para la media. ¿Os suena esto? Sí, Otra pero fórmula decía la suma de los xy partido por n. Pero claro, si las probabilidades, las frecuencias relativas eran diferentes, pues entonces tenemos que utilizar esta fórmula. Pues es que esto es la media, no hay más. ¿Cómo será la media de esta variable? ¿Qué tendré que hacer para calcular la media de esta variable? Pues sumar los productos de cada valor por su probabilidad. Ya está. 0 por 1 octavo, más 1 por 3 octavos, más 2 por 3 octavos, más 3 por 1 octavo. Fin de la historia. Ya está, esa es la media. Ya veis que no hay ninguna diferencia con lo que hacíamos en el tema 2. Es exactamente lo mismo. La media se calculaba así, multiplicando los valores de la variable por las frecuencias relativas sin acumular. 0 por 1 octavo, más 1 por 3 octavos, más 2 por 3 octavos, más 3 por 1 octavo. Y esa es la media. Y en el libro nos dicen, bueno, y esa media se le llama la esperanza matemática, ¿no? Y se suele poner así, la esperanza matemática de la variable X, que es lo mismo que la media de X, se calcula de esa forma, sumando para todos los valores, desde el primer valor hasta el último, los productos resultantes del valor por su probabilidad. Su probabilidad, lógicamente, la PI, o sea, la que viene de la función de probabilidad, no de la función de distribución. ¿Vale? Este es el cálculo de la media y no hay más. No sé si le he visto un vistazo al libro, pero lo complica un poco, pero es que no es más que esto, o sea, no hay mucha más historia. Y el siguiente concepto es el de varianza. Varianza de una variable aleatoria. Entonces, ¿cuál es la varianza de una variable aleatoria? Pues lo mismo, la varianza de X, teníamos una fórmula... Perdona, Cristina quiere decir algo. Ah, perdón, pues vamos a ver qué dice Cristina. Vamos a ver si le vemos a Cristina por aquí. Perdonad, ¿eh? ¿Dónde está Cristina? Cristina está aquí. A ver, Cristina. Una vez que se hace la suma y el producto, ¿no se divide entre n? No. ¿Por qué no se divide entre n? Fíjate que la división entre n ya la tienes hecha. La división entre n está aquí, en este 8. Este 8 que está aquí es la división entre n. Lo que tú tienes que hacer para calcular la media es ponderar estos 4 valores. Es decir, esta variable puede tomar 3 valores, 0, 1, 2 y 3. Pero las probabilidades de cada uno de esos valores son diferentes. Son mucho más probables el 1 y el 2 que el 0 y el 3. Por tanto, habrá que darle más peso al 1 y al 2, es decir, el triple de peso al 1 y al 2, que al 0 y al 3. Pero, ¿qué harías tú para calcular la media? Pues harías 0 por 1, fijaos, no estoy diciendo un octavo, 0 por 1, más 1 por 3, más 2 por 3, más 3 por 1, todo dividido entre 8. Ya tienes el dividido entre 8 ahí.
Vale, recordad esta fórmula que está aquí arriba del tema 2. Es que esa fórmula que has usado es la fórmula de la media para las frecuencias relativas no acumuladas. No acumuladas, eso es. Claro, por eso la estoy usando ahora, porque esta fórmula, os he dicho hace un momento, que la frecuencia relativa no acumulada es lo mismo conceptualmente que la función de probabilidad. Por tanto, esa fórmula que empleamos en el tema 2, donde poníamos PI, que era esta columnita de aquí, la podemos seguir usando perfectamente. Y no hace falta una fórmula nueva ni ningún concepto nuevo. Ese es el concepto de esperanza matemática o de media. La esperanza de X es la media. La media se calcula así. Suma de los productos del valor por su frecuencia relativa. Sí. 0 por 1 octavo, más 1 por 3 octavos, más 2 por 3 octavos, más 3 por 1 octavo. Entre 1, si quieres. Como entre 1 pues lo ponemos y ya está. ¿Vale? Sí. Bien, ¿y con la varianza qué pasa? Pues lo mismo, había otra fórmula por ahí que decía que la varianza de X era esto, era la suma de X sub I menos la media multiplicada por los P sub I. Perdón, al cuadrado. Pero al cuadrado. Sí, se me había olvidado, ya lo pongo ahí. La suma de los X sub I menos la media al cuadrado multiplicado por los P sub I. Bueno, pues esta fórmula sigue sirviendo exactamente igual. Es decir, yo una vez que he calculado la media para esta variable, que en este caso sería 1,5, calculo las desviaciones, las elevo al cuadrado, las multiplico por la frecuencia relativa que tengo aquí, las sumo y ya está hecho. ¿Vale? Entonces, el mensaje es, no hay ninguna diferencia con lo que hacíamos en el tema 2. Se hace exactamente igual. Entonces, si os parece, lo que voy a hacer ahora es borrar todo esto y en otra transparencia, en otra diapositiva, bueno, si no hay preguntas, si hay alguna pregunta, adelante. Pero si no hay preguntas, lo que voy a hacer es calcular efectivamente, en este caso, la media y la varianza, para que veáis cómo se haría y que veáis que no hay ninguna cosa misteriosa. Entonces, os escucho. Preguntas. Vale, pues entonces vamos a calcular, ¿no? Me voy a coger estos valores que tengo aquí, voy a borrar esta diapositiva y voy a poner una nueva y tomo el mismo ejemplo, para no liarnos. Es aburrido trabajar con el mismo ejemplo, pero bueno, por lo menos es más rápido. Entonces tengo X, la variable X, hemos dicho que es el número de caras que pueden ocurrir cuando lanzo una moneda 3 veces. Y hemos visto que los valores posibles son 0, 1, 2, 3. La función de probabilidad, la probabilidad de que X sea igual a K, lo que corresponde a la PI. Hemos dicho, esto lo copio del anterior, que era 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿verdad? Venga, pues vamos a calcular la esperanza matemática o la media de la variable X. Hemos quedado que la fórmula es la suma de los valores multiplicados por las frecuencias relativas o la función de probabilidad, que es lo mismo. Así que será 0 por 1 octavo más 1 por 3 octavos más 2 por 3 octavos más 3 por 1 octavo. ¿Sí? Sí. Y si hacemos estas operaciones, esto nos queda. Factor común 8, 0 por 1 es 0, 1 por 3 es 3, 2 por 3 6, 3 por 1 3, o sea que 3 y 6 9, 3 12, ¿no? ¿Estoy haciéndolo bien? Sí, 12 octavos. Aquí 0 son 3 octavos, 3 octavos y 6 octavos son 9 octavos y 3 octavos son 12 octavos. Y 12 octavos son, si sacamos factor común, dividimos entre 4, nos queda aquí 3 y nos queda aquí 2, 3 medios. Ya está. Esa es la esperanza matemática. Eso es lo que esperamos que ocurra si lanzamos una moneda 3 veces. ¿Qué esperamos? 3 medios es 1,5, ¿no? Pues por término medio, si hacemos este experimento muchas veces, algunas veces nos saldrá 0 caras, otras veces 1, otras veces 2, otras veces 3. Pero si lo hiciéramos infinitas veces, por término medio, ¿cuántas caras nos saldrían? Pues 1 cara y media. ¿Vale? Eso es lo que nos está viendo la esperanza matemática, el valor central, el valor que ocupa la posición central, bueno, central entendida de esta forma, ¿no? ¿Vale? ¿Se entiende cómo se calcula esto?
Sí. Sí. Bien. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para calcular la varianza? Bueno, pues podríamos hacer lo que hemos dicho, ¿no? Podríamos hacer... Ahí va. Perdonad. Varianza de X. Hemos dicho que la varianza de X, la fórmula que tiene es la suma de cada valor menos la media al cuadrado multiplicado por la frecuencia relativa, ¿vale? Por la PI. O sea que lo que tendríamos que hacer sería, venga, os escucho, ¿qué habría que hacer? El primer sumando sería el valor xy, que es 0, menos la media, que es 3 medios, al cuadrado, multiplicado por pi, es decir, por 1/8. Más, ¿ahora qué pongo? Pues 1 por 3 medios al 1 cuadrado menos 3 medios. ¿Al cuadrado? por, ¿Sí? 3 octavos. Por 3/8. Y el siguiente sería 2, 2 menos 3, ¿qué pone? 3 octavos. 3 medios, ¿no? La 3 media, medios, 3 medios al cuadrado, multiplicado por 3 octavos. 3/8. Y finalmente sería más Más 3, 3 menos 3 medios al cuadrado por 3 octavos. 3 medios al cuadrado por... 3 octavos. ¿ah? Perdón, por 1 octavo. Por 1/8. ¿Vale? Efectivamente. O sea, hay que tener cuidado. Es el valor menos la media, 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 siempre al cuadrado. Y luego aquí los coeficientes estos que aparecen ponderando son los valores de la frecuencia relativa. 1/8, 3/8, 3/8 y 1/8. Entonces, si hacemos estas operaciones, esto nos quedará 0 menos 3 medios. Estos son 3 medios. 3 medios al cuadrado son 9 cuartos. 9 cuartos. 9 por 1 es 9. 4 por 8, 32. 9 partido por 32. ¿Vale? Es el primer elemento, si no me he equivocado, ¿eh? Corregidme si lo he hecho mal. Esto es 3 medios, 9 cuartos, 9 cuartos, 9 por 1 es 9, 4 por 8, 32, si no estoy muy confundido. Sigo, el siguiente. El siguiente elemento es 1 menos 3 medios. 1 menos 3 medios es menos 1 medio, ¿no? Porque 1 son 2 medios, menos 3 medios, menos 1 medio. Al cuadrado es 1 cuarto. 1 cuarto por 3/8 me queda 3 partido por 32, ¿vale? El siguiente, 2 menos 3 medios. 2 menos 3 medios, esto es 1 medio, porque 2 es 4 medios. 4 medios menos 3 medios es 1 medio. Luego, 1 medio al cuadrado es 1 cuarto. 1 cuarto por 3/8 me queda 3 y 8 por 4, 32. Y finalmente, el último son 3 menos 3 medios. Estos son 3 medios, ¿no? Claro, eso es 3 medios. 3 medios al cuadrado son 9 cuartos. 9 cuartos por 1/8 es 9 partido por 32. Así que ahora sumo todo y me queda 9, 9, 18 y 6, 24 partido por 32. Y esto lo puedo dividir entre 4, que me queda 6, entre 6 también, no 6, no entre 6, no entre 4. Y esto me queda entre 2, 12, entre 2, 6. Y esto entre 4, 6 octavos y puedo irlo más. Esto me queda 3 cuartos, ¿no? ¿Está bien? 3 cuartos, 0,75, ¿no? Eso es, 0,75. Esta es la varianza. Juanjo, eso te iba a decir. Hay que calcularlo usando fracciones. No se puede calcular usando, pues, el número que te dé la fracción, el cociente. Sí, claro. Sí, Sí, ¿no? puedes usar el número que te dé la fracción, pero lo que pasa es que, a ver, la fracción es exacta y si empiezas a aproximar decimales y cuántos decimales cojo y tal y cual, pues bueno, pues vale, vale. En este caso no hay problema porque son todo fracciones que van a dar resultados redonditos, ¿no? Pero imagínate que te queda un 0,1784323 al cuadrado, no sé qué, tal. Entonces, a ver, yo siempre voy a trabajar con fracciones por deformación profesional. Pero obviamente si te sientes más cómoda trabajando con decimales, pues con decimales, ¿vale? Vale. Igual depende también de las opciones que te pongan en el examen, si te las ponen con fracciones o te las ponen con decimales. No te van a poner fracciones en el examen, te van a poner números con decimales. Por lo que veo, vamos, no veo. Vale, así se calcularía la varianza. ¿Cómo la puedo calcular de otra forma más sencilla? Pues fijaos, es muy fácil. Otra forma de calcular la varianza quizás más rápida. Recordaréis que había una fórmula que decía, lo veíamos allá, ¿no? Que la varianza de X era la media de X al cuadrado menos
la media de x al cuadrado. ¿Os acordáis de esto? Sí. Esta fórmula es muy útil y aquí la puedo utilizar también, porque yo puedo decir, vamos a ver, me voy a inventar otra variable nueva, que sea la variable x cuadrado. ¿No? Si esta es x, ¿cómo sería x cuadrado? Hombre, pues si x vale 0, x cuadrado valdrá 0. Si x vale 1, x cuadrado valdrá 1. Si x vale 2, x cuadrado valdrá 4. Y si x vale 3, x cuadrado valdrá 9. ¿No? Este es x cuadrado. Entonces, ¿cuál es la media de x cuadrado? Pues la media de x cuadrado, voy a ponerla aquí en otro color. Vamos a ponerlo en verde. La media de x cuadrado será... Fijaos, tengo que tomar los valores de x cuadrado y multiplicarlos por sus probabilidades, ¿no? Así que será 0 por 1/8 más 1 por 3/8 más 4 por 3/8 más 9 por 1/8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve esto? Sí. Fijaos lo que he hecho, repito, voy despacio. He creado la variable x cuadrado porque quiero calcular la media de x cuadrado. Entonces, ¿cuál es la media de x cuadrado? La esperanza, si queréis, de x cuadrado. Pues 0 por 1/8 más 1 por 3/8 más 4 por 3/8 más 9 por 1/8. Entonces, si yo hago esto me da, pues está claro, ¿no? 0 es 0, esto es 3, esto es 12, 12 y 3, 15, 15 y 9 son 24/8. ¿Sí? Ayudadme, que estoy haciéndolo, no lo he preparado, o sea que ayudadme porque me puedo equivocar. Esto es 0, 3, 12 y 3 son 15 y 9 son 24/8. Y 24 entre 8, pues si no estoy muy confundido, son 3, ¿no? Vale. Esa es la media de x cuadrado. Entonces, si yo ahora tomo esta fórmula, fijaos, para calcular la varianza, voy a ponerlo en rojito aquí. Vale. La varianza de x será la media de x al cuadrado, 3, menos la media de x, que ya la tenía aquí, al cuadrado. 3 al cuadrado, 3 medios al cuadrado. ¿Sí? Sí. Vale, y eso vamos a ver si nos da 3/4. Esto sería 3 menos, ¿y cuántos son 3 medios al cuadrado? Pues son 9 partido por 4, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y 3 son 12/4 menos 9/4 son 3/4. O sea que nos da exactamente lo mismo que nos ha dado con la otra fórmula. Entonces, en caso de utilizar una fórmula o utilizar la otra, ¿Sí? varía en función de los datos que te den. Claro. Hombre, a mí si me das a elegir, yo desde luego lo tengo claro. Creo que es mucho más rápido el segundo método. Es decir, Sí, porque en si vez te de da la hacer esperanza, todas estas operaciones que están aquí, si a mí me piden la varianza de una variable aleatoria, lo que digo es directamente, varianza de x es la media de la variable al cuadrado menos el cuadrado de la media. Y entonces tomo los datos, calculo los cuadrados, calculo la media de esta, calculo la media de esta y aplico esta fórmula. Me parece lo más rápido. Pero repito, no hay nada nuevo, ¿eh? Todo esto lo sabemos hacer del tema 2. Es importante que os deis cuenta que aquí no hay nada nuevo. Simplemente tener en cuenta que función de probabilidad es lo mismo que frecuencia relativa. Y ya está, no hay nada nuevo. Preguntas, venga. Estáis muy callados. No hay preguntas. Bueno, pues después de que nos hacen esta presentación, que es general y sirve para todo, es que parece muy fuerte todo un tema 7 para esta facilidad. Pues mejor, ¿no? Que sea sencillo. Mejor que sea sencillo. Entonces, decía, y ahora nos cuentan dos casos particulares, ¿no? Pues hay un montón de variables que tienen esta forma, este formato de ser una variable aleatoria de tipo discreto, es decir, una función que a cada elemento del espacio muestral le asigna un número natural, ¿no? Pues, por ejemplo, lanzamiento de una moneda, no sé qué, cuántas caras salen.
o la distribución de Poisson o la distribución multinomial. Hay un montón de casos particulares que siguen este patrón de ser variables aleatorias discretas. Y en el libro nos presentan dos casos particulares que son los más útiles y los que más se usan y los más frecuentes, que son la variable aleatoria tipo Bernoulli y la variable aleatoria tipo binomial. Entonces vamos a dedicar la segunda parte, si os parece, a hablar de esas dos distribuciones, la Bernoulli y la binomial. Y os lo digo ya de salida, son lo mismo. O sea, la Bernoulli es un caso particular de la binomial. O si queréis, la binomial es una generalización de la de Bernoulli. Y ya está. Es así de sencillo. Entonces, si entendemos la binomial, la de Bernoulli no es más que un caso particular y no hay que complicarse más la vida. Y si entendemos la Bernoulli, pues pensamos en cómo generalizar para que sea una binomial. Entonces, si os parece, voy a parar la grabación aquí y voy a poner la segunda. Sí, va a ver que hay una pregunta. Dime.